Y en estos momentos vamos a compartir más noticias y les contamos que en la mañana el Frente Popular y sus organizaciones que lo integran realizaron un pronunciamiento frente a la crisis que vive el país. Aquí también se esperan anuncien algunas acciones. Recordemos que en estas últimas semanas varias organizaciones como la FEWE, FENOCIN y UNE han hecho pronunciamientos sobre los casos de corrupción que involucrarían al gobierno nacional, sobre la falta de gestión del presidente Guillermo Lasso y también se han pronunciado pidiendo un paso al costado del mandatario, pues aseguran que el país no puede seguir sumida en la crisis. Algunas de estas organizaciones han hecho referencia también a un juicio político para el presidente Lasso y no descartaron acciones como la movilización. Vamos a conocer en este caso qué dio a conocer el Frente Popular con nuestra compañera Camila Villasís. Veamos, Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Delvin. Nos encontramos en el centro de Quito, en donde varias organizaciones del Frente Popular se están pronunciando sobre la crisis política y social del país y también van a anunciar acciones. Entre ellas piden la renuncia del presidente Guillermo Lasso. Escuchemos las declaraciones de Neri Padit. Desde la FEWE, de una manera frontal, directa, le decimos que no tiene la capacidad moral para dirigir este país y que por lo tanto exigimos desde las diferentes organizaciones sociales y populares la renuncia inmediata de Guillermo Lasso o que se implementen los mecanismos constitucionales para que salga de la presidencia de la República, puesto que el gobierno que Guillermo Lasso ha mostrado con los hechos de corrupción, con los posibles vínculos del narcotráfico, que esos elementos solo van a generar una inseguridad a nivel estatal. Y además, la única solución y la única vía para que no se siga profundizando la crisis política y social de nuestro país es que salga Guillermo Lasso de manera inmediata y nos sumamos al llamado de la unidad a las diferentes organizaciones y felicitamos también la expresión de la FEWE filial de Cuenca que también han planteado el rechazo a Lasso y la renuncia inmediata del presidente de la República, que no da garantías para que salgamos de la pobreza y para que se den ofertas laborales y para que tengamos un proceso adecuado para la educación superior. Y en esa perspectiva también le decimos que no vamos a permitir que una LOES antidemocrática, que una LOES neoliberal se vaya a implementar en la Asamblea Nacional, la cual nos quieren imponer. Y frente a ello, la FEWE Nacional se va a movilizar en varias provincias para defender la LOES que hemos propuesto desde las diferentes organizaciones que conforman la FEWE Nacional. Bueno, queremos ratificar una vez más el hecho de que las distintas organizaciones del Frente Popular, como la Unión General de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la Coordinadora Nacional de Jubilados del Magisterio, las organizaciones como la CUCOMITAE, la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, las organizaciones como la UNAPE, al mismo tiempo que la FESE, la FEWE, la Juventud Revolucionaria, las organizaciones de los trabajadores de los municipios y consejos provinciales, al igual que de los servidores universitarios y de las escuelas politécnicas, nos ratificamos en el pedido de la salida inmediata del presidente de la República. Lasso debe renunciar por incapaz, por inmoral, pero sobre todo por sus nexos directos con el tema del narcotráfico, así como también por la corrupción que hoy campea alrededor del gobierno nacional. Las diferentes organizaciones del Frente Popular hacemos el llamado unitario a las diferentes organizaciones del movimiento indígena, a los trabajadores, a la juventud y a los pueblos, a juntos derrotar esta política vinculada al narcotráfico desde las altas esferas del gobierno del presidente Lasso. Fuera Lasso, fuera la consigna del pueblo ecuatoriano para poder resolver y salvar al país de las manos del narcotráfico, de la corrupción y sobre todo de la pobreza y la miseria a la que hemos sido conllevados producto de las políticas gubernamentales. Si es que los medios de comunicación
tienen alguna pregunta, tienen la posibilidad de hacerlo a cualquiera de los dirigentes que nos encontramos el día de hoy en esta rueda de prensa. Yo tengo una consulta. Las movilizaciones de las que hablan, ¿en qué fecha exactamente comenzarían y en qué ciudad? Bueno, las acciones que están planteadas para la próxima semana iniciarán el día miércoles en todo el país. Van a ser acciones desde mitines, plantones y que van a ir en crecimiento. Evidentemente que esto tiene que ver con ir preparando las condiciones para ir a acciones mucho más elevadas. Producto de esto es que las organizaciones del Frente Popular vamos a participar de manera activa el 8 de marzo en la movilización convocadas por las diferentes organizaciones de mujeres, no solamente frente a la violación de los derechos, ¿no es cierto?, de la mujer para los derechos reproductivos, frente a la represión que son víctimas con el tema del femicidio. No solamente es por eso, es por los derechos de las mujeres trabajadoras, de las mujeres estudiantes que no pueden ingresar también a poder educarse, ¿no es cierto?, en los colegios, en los establecimientos educativos. Es decir, la lucha de las mujeres va mucho más allá. Esta lucha de las mujeres es por mejores condiciones de vida de los y las ecuatorianas. Está enmarcado en el escenario de la protesta social también por la salida de un gobierno que no ha respondido a los intereses de la mujer y más aún de la mujer trabajadora. Y en ese marco vamos a ir planteando nuevas acciones en conjunto también con otros sectores que han planteado que a futuro se irán sumando alrededor de la lucha por la salida del presidente de la República. Para el programa Maestro y Comunidad, mi estimada Presidenta, con respecto al decreto que fue impuesto por el presidente, el 675, ¿qué nos puede decir a toda la audiencia que en este momento nos están viendo todos nuestros seguidores en nuestras redes alternativas que tiene nuestro gremio? Bueno, a los medios de comunicación, las personas que nos están viendo, les decimos que el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural es una contrarreforma y existe cambios en lo que es materia pedagógica, cambios de forma, más no de fondo. Por lo tanto, nosotros rechazamos este reglamento y las declaraciones del presidente de la República tienen que ver con que quiere darse un baño de popularidad cuando engaña una vez al pueblo ecuatoriano y se demuestra una vez más su incapacidad de resolver los problemas estructurales en materia educativa. Lo que no le dice al país es que los 4.000 millones están ya preasignados para educación y que le corresponde, tiene la obligación de administrarlos. Cuando habla de incrementar partidas docentes, habla de 3.300 y 1.700 para el 2024, le recordamos al presidente de la República que el Ministerio de Finanzas mantiene congeladas 20.000 partidas que tienen el presupuesto y que en sus 2 años de gobierno no han sido desdobladas y aquellos maestros que se jubilaron no han sido reemplazados, habiendo un perjuicio total para el estudiante. Habla de la educación para evitar la desigualdad. Le decimos, ¿qué ha hecho el presidente de la República con el plan de reinserción escolar? 200.000 niños no han regresado a la institución educativa y la mayoría de ellos están en el trabajo infantil. Muchos de ellos son incautados por estas mafias organizadas. Por lo tanto, el presidente de la República tiene que irse a su casa por no haber cumplido con la niñez, con la juventud y también por los actos de corrupción y lo que están involucrados en la narcopolítica. Nos sumamos, nos unimos a esta voz de decir fuera Lazo, fuera, luego de que viene de una pérdida, de un rechazo que el país entero lo ha hecho a través de las urnas en el plebiscito, donde la Unión Nacional de Educadores llamó a votar no en la consulta popular. Este conteo que ya el CNE ha dado ya por terminado, que está contado al 100%, ha ratificado el rechazo a la política neoliberal, a la corrupción y al narcotráfico. Es un rechazo, por lo tanto, presidente de la República, si tiene decencia, tiene que dar un paso al costado y renunciar. Caso contrario, está en curso en algunos artículos de la Constitución en donde también está implícito lo que es la destitución.
Por eso, desde las plazas, desde las calles, haciendo uso del derecho a la resistencia, vamos a exigir que la Asamblea cumpla con su rol fiscalizador y nos mantendremos en esta exigencia y hacemos un llamado a los sectores indígenas, al sector campesino, a las mujeres, al pueblo ecuatoriano a defender a nuestro país. El día de hoy la CONAIE también va a anunciar algunas acciones. Ustedes se van a unir a las acciones que ellos tomen y también las movilizaciones van a iniciar el próximo miércoles. ¿En qué lugares se van a concentrar ustedes? ¿Desde dónde va a salir la movilización aquí en la ciudad de Quito y también en otras provincias que nos puedan explicar un poco en dónde van a estar ubicados, en dónde se van a concentrar? Porque tengo entendido que son movilizaciones y plantones. A ver, uno de los principios de las diferentes organizaciones del Frente Popular es la unidad. Y ante eso, evidentemente, con mucha más razón, la unidad para defender los intereses de los trabajadores y los pueblos. Hemos hecho un llamado a las distintas organizaciones, entre ellas a la CONAIE, para juntos construir un proceso que signifique derrotarle al gobierno de Lazo una vez más y mandarle a su casa por incapaz, por inmoral, y porque es un gobierno que está vinculado al tema del narcotráfico y vinculado a los actos de corrupción. En ese marco es que vamos a conversar con los compañeros en el escenario de propiciar acciones conjuntas para derrotar la política neoliberal antipopular del presidente Guillermo Lazo. Las acciones que están previstas desde la próxima semana se van a realizar en las diferentes provincias del país. Y en la ciudad de Quito, ¿no es cierto?, les diremos en su momento en dónde serán los plantones, los mitines y cómo irá en crecimiento cada una de las acciones que se están estableciendo. Lo que deben tener la plena seguridad es que en estas acciones estarán presentes las diferentes organizaciones del Frente Popular, desde la juventud, desde los estudiantes universitarios, secundarios, así como también los trabajadores, el magisterio y otros sectores que están vinculados a la lucha social. Estas acciones tienen como objetivo ir creciendo la lucha social en el país para juntos desembocar en acciones mucho más fuertes que determinen la salida del presidente de la República. Las mujeres nos vamos a concentrar, al igual con nuestros compañeros y las diversas organizaciones, encaminadas para el 8 de marzo. Nosotros hemos dicho que vamos a preparar a nivel nacional diferentes jornadas de movilización, cierre de días, toma de plazas en defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, al llamado de las organizaciones sociales, nos hemos de mantener el movimiento de mujeres y movimiento feminista en las diferentes mitines, acciones que se van a realizar. Nosotros entendemos que vivir dignamente significa tener trabajo, salud, educación y vivir una vida libre de violencia, lo que el gobierno de turno no ha garantizado para las mujeres de los sectores populares. Por lo cual, nosotras vamos a seguir organizando, trabajando desde las diferentes partes del país, en conjunto con las diferentes organizaciones, hasta llegar a la gran movilización el 8 de marzo, donde a nivel nacional las organizaciones de mujeres, feministas, trabajadoras, maestras, estudiantes secundarias, universitarias, obreras, nos tomaremos las calles en conmemoración de esta fecha tan importante para nosotras. Se hablaba de que la Asamblea tome acción en lo que es referente al presidente Guillermo Lazo, tomando en cuenta que se está tratando en este momento lo del caso del Gran Padrino. El día de ayer la Genocid mencionó que la Asamblea debería tomar acciones, ya sea la muerte cruzada, la destitución o el juicio político. ¿Ustedes qué consideran que debería realizar la Asamblea, tomando en cuenta que un juicio político le daría funciones totales al presidente Guillermo Lazo hasta poder llamar de nuevo a elecciones? La Constitución establece tres marcos, ¿no es cierto?, legales o jurídicos por los que debería ser cambiado el presidente de la República. Una es el juicio político, otro es el tema de la renuncia y el otro está la muerte cruzada. Cualquiera de ellos se determinará con la lucha de los trabajadores y los pueblos en las calles. La Asamblea Legislativa tiene que cumplir su papel de fiscalizar y de legislar. Y evidentemente en este caso debería iniciar el juicio político en contra del presidente de la República. Obviamente que el presidente también tiene la posibilidad de ir a la muerte cruzada, pero lo mejor que le puede ir al país es el hecho de que Lazo se vaya a su casa por cualquiera de las figuras que sean. Y estamos convencidos de que para que eso ocurra, los trabajadores, la juventud, las mujeres, los pueblos del Ecuador tenemos que movilizarnos. Y en ese marco es que van estas acciones que están planteadas desde la próxima semana para exigirle a la Asamblea
que primero se dé trámite al juicio político, que la Corte Constitucional avalice también esta posibilidad, o caso contrario, Lasso renuncie o se llame a la muerte cruzada. Cualquiera de las figuras que se establezcan tendrán como el principal protagonista a los trabajadores y los pueblos en las calles. Presidente, en representación de los jubilados, ¿qué nos podría manifestar hasta el momento? ¿Se ha dado cumplimiento o siguen en espera aquellos maestros que se han jubilado ya? ¿Desde qué tiempo, mi estimado representante de los jubilados? Lo escuchamos. Un agradecimiento a los medios de comunicación por esta entrevista y dar la voz, en este caso, a los maestros jubilados. Le tomamos la palabra en la cadena nacional. Lasso señaló que estaba establecido 140 millones o más. Esto significa realmente pagar apenas a 2.800 maestros, de 17.000 que estamos en espera del pago del incentivo jubilar, un derecho constitucional. Además, debemos de indicarle que estamos defendiendo nuestro patrimonio. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que Guillermo Lasso determinó una comisión encabezada por Augusto de la Torre, en la cual señaló que los jubilados estamos haciendo problema al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la salud. Por tal razón, nosotros entendemos que el único camino es que Guillermo Lasso tiene que hacerse a un lado para determinar un cambio en lo que respecta al patrimonio de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas gracias. Estimada Presidenta, en representación de los jóvenes, ¿qué nos puede manifestar con respecto a... Estas han sido las declaraciones de los dirigentes y representantes de las organizaciones sociales, quienes piden la renuncia del presidente Guillermo Lasso de forma inmediata. Ellos lo piden y dicen que el presidente debe hacerlo por inmoral, por incapaz y por sus nexos con el narcotráfico. De igual forma, anunciaron acciones como movilizaciones que iniciarán desde el próximo miércoles de la próxima semana y también se sumarán a las movilizaciones a llevarse a cabo el 8 de marzo en conmemoración del Día de la Mujer. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde el centro de Quito. El día de hoy estuvo con ustedes Kevin Cruz en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corape informa. El Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por su aporte y ahí estábamos escuchando a organizaciones de trabajadores, de estudiantes universitarios, de docentes y de mujeres quienes piden la renuncia inmediata del presidente Guillermo Lasso, a quien denuncian de que sus políticas han sumido al país en una grave crisis. En esta rueda de prensa se informó que desde este 1 de marzo a nivel nacional se iniciarán acciones como mitines, plantones y se tomarán las plazas y demás espacios. Estas acciones van a ir a aumento con el pasar de los días. Asimismo, se anunció que este 8 de marzo las organizaciones se unirán a una gran movilización nacional para defender los derechos de las mujeres, el acceso a la educación, mejores condiciones de salud y pedir la salida del primer mandatario.